251 años de su nacimiento, claro que sí, por supuesto. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. No tenés nombre, ¿eh? La locura. Nacía, claro que sí. Mi papá cuando era chica nos retaba y nos decía Nela del Corazón de Jesús. Supongo que era en alusión al nombre de Manuel Belgrano, digo yo, digo yo. Nací en Buenos Aires, en el Virreinato del Perú, en ese momento, el Imperio Español, un 3 de junio de 1770. Murió muy joven, en 1820, a los 50 años, de eso vamos a hablar luego. Nacía, como les decía, en estas provincias unidas del Río de la Plata. Abogado, economista, periodista, político, diplomático, militar. ¿Qué más? ¿Qué más le podíamos pedir a Manuel Belgrano? Qué carrera que hizo. Él estudió, ¿no? En Argentina, en Europa hizo su preparación, ¿no? Exactamente, primero en el Colegio San Carlos de Buenos Aires. Recordemos que él pertenecía a una familia acomodada, eran 11 hermanos, pero bueno, su papá se preocupaba muchísimo por la educación, sobre todo de Manuel Belgrano, de Manuel José Joaquín de Corazón de Jesús. Estudiaba en el Colegio San Carlos, luego lo enviaron a Europa, por supuesto, a la Universidad de Salamanca. También estudió varios años en la Universidad de Oviedo. No todos los historiadores lo cuentan, pero vale la aclaración también, porque era una universidad un tanto de menor categoría, jerarquía que la Universidad de Salamanca. La cuestión es que, justamente regresa a la Argentina cuando, en el año 1794, ya con el título de abogado y también economista. Claro, para ese momento la profesionalización era muy contado. Por supuesto, sí, una persona muy preparada. Y como dicen en muchos libros, era un adelantado, él y San Martín eran adelantados para la época, por supuesto. Nela, Belgrano cuando, de España, cuando retorna a la Argentina, viene también con la carga de un montón de ideales que había en esa época por el lado de Europa. Por supuesto. Recordemos, 1789, la Revolución Francesa. Pensemos que Manuel Belgrano se desarrolla y crece intelectualmente, se educa en una Europa absolutamente revolucionada. Pensemos lo que estaba pasando en Francia, ¿no es cierto? Con la toma de la Bastilla posterior y todo eso. Era una constante revolución. Y bueno, estos jóvenes, él junto a su primo Castelli, por ejemplo, eran estos niños que querían verdaderamente un cambio y la independencia de nuestra patria, ¿no es cierto? Recordemos que no solamente tuvo una destacada actuación aquí en la Argentina, también en el Paraguay, en el Alto Perú durante las 2 primeras décadas del siglo XIX. Participó en las invasiones inglesas, no con un gran resultado. Recordemos que eran 6.000 hombres contra 600. Claro. Para nosotros fue un triunfo realmente lo de Manuel Belgrano. 6.000 hombres contra 600, demasiado. También participaba, ustedes saben que en Tucumán, cuando estaba José de San Martín, ya luchando por esta independencia de esta América hermosa, nuestra América, había montado una especie de escuela donde él instruía a los soldados. ¿Y sabés quién iba a esas charlas que daba San Martín? Manuel Belgrano. Sí, claro, mira, se seguía preparando constantemente y siempre tomando, estas palabras de profesionales, como José de San Martín, que no solamente por el ámbito profesional, imagino que también su vínculo, su relación iba por otro lado. Claro que sí, por supuesto. Ellos estaban con ese hambre, con esa sed de independizar y de independizarnos. Les estaba diciendo que vino en 1794 aquí a Buenos Aires, regresa con su título, y voy a contarles que tuvo el nombramiento de primer secretario del consulado. Y bueno, a través del consulado él empezó a meter, lo digo a meter de una manera muy simple, ¿no? Él comenzó con sus postulados, con sus ideales. Él que decía que los campos que estaban deshabitados eran para la gente pobre, para que trabajen,
Él tenía esa postura, ese ideal, ¿no es cierto? Nada, que no se exporte nada, que todo quede acá, que la manufactura esté aquí en nuestro país. Mira. Y voy a decirles también que, bueno, justamente fue el primero por estos lares en proponer una verdadera reforma agraria, basada en la expropiación, como les decía, de las tierras baldías para entregársela a los desposeídos. Por supuesto que esto generaba, ¿no es cierto?, sobre todo de parte de Bernardino Rivadavia, que no lo quería para nada, generaba todo tipo de rispideces y de ir en contra de estos ideales, ¿no es cierto? Bueno, fíjate acá cómo empezaban a aparecer estas grietas, famosas grietas que tenemos en la Argentina desde tiempos, desde años y siglos también, ¿no? Desde que se fue reconstruyendo y construyendo también lo que es nuestra identidad nacional con estos cruces de ideas, de miradas y formas también de entender la política. Como decías, Belgrano, un adelantado, por lo que nos comentabas también, de carácter nacionalista, ¿no? Hablar de que toda la manufactura se quedara aquí en nuestro país y también, bueno, todos sabemos lo que hizo Belgrano con la enseña patria, con la bandera, pero tuvo un proceso antes de llegar a eso. Claro que sí, por supuesto. Vamos a charlar también de que fue un defensor de los derechos de la educación, pero atención con esto. Educación para hombres y para mujeres, para mujeres cuando... Increíble, no se pensaba nunca en la educación de las mujeres. Fue un impulsor de todo esto, de la educación femenina. Y en su periódico, El Correo del Comercio, Manuel Belgrano invitaba a los hombres de Mayo, recordemos que él perteneció a la primera junta del gobierno patrio, a reflexionar sobre la educación de las mujeres. ¿Para qué? Para que puedan participar de la vida pública. ¿Qué les parece? Fíjate. Fue el primer y único militar en nombrar las capitanas de su ejército. Fíjate qué importante esto, y hablarlo un 3 de junio, ¿no? Que estamos también conmemorando desde el año 2015 este grito de Ni Una Menos, que también es la oportunidad y la consigna de hablar de inclusión en muchas esferas de nuestra vida cotidiana, y mencionar a Belgrano porque varios historiadores destacan este punto que me parece fundamental, porque parte de su legado terminó haciendo que a partir de principios del siglo XX, casi mediados del siglo XX, las mujeres ya pudieran votar, tuvieran otra identidad, ocuparan otros cargos, pero evidentemente la primera semillita a nivel político la sembró Manuel Belgrano. Pienso cuando todavía no se hablaba de patriarcado, que existe de múltiples formas. Una de ellas, bueno, tiene que ver con los derechos a través de la educación, la posibilidad de independizarse y también lo que tiene que ver con, bueno, proponer una igualdad, ¿no? De género, de trabajar como pares, y también esto como posibilidad también de erradicar la violencia que surge de la discriminación. Me parece un punto fundamental, Nela, que destacaste. Antes de despedirme, voy a contarles que tuvo una destacada actuación en la batalla de Tucumán y Salta, donde por supuesto salió victorioso junto a su ejército y dirigió, por supuesto, como todos sabemos, el éxodo jujeño, comandando, por supuesto, este ejército revolucionario y con el saldo positivo de la victoria. Así que nos alegramos muchísimo de traer la figura de Manuel Belgrano en este mediodía. Nela, qué placer volver a escucharte, qué placer volver a tenerte aquí con tu columna. La verdad que súper contentos todos. Ya le venía avisando a los chicos de la semana pasada que la columna iba a estar saliendo, así que súper contentos. Nos alegramos de que ya estés aquí con nosotros, que estés bien, que estés recuperada. Y es un placer seguir trabajando. Tenemos todo el año por delante y que sigan viniendo los grandes tiempos. Claro que sí. Voy a decirles que Manuel Belgrano falleció, como todos sabemos, el 20 de junio de 1820, en medio de la indiferencia general. Así que, bueno, vamos por ahí cuando tengamos un ratito, meditar un poquito y pensar nuestra historia, y en la más absoluta pobreza. Claro, ¿cuántas lecciones? De la indiferencia, ¿no? Así que, bueno, para tener en cuenta estos grandes próceres, estos héroes que han hecho enorme a nuestra patria. Muchísimas gracias.
Soy feliz de estar nuevamente en Sensibilizado. Vamos todavía. Y si Dios quiere, hasta la semana próxima. Un gusto, beso grande, Nela, Nela. gracias. Un placer. Nos vemos.